Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. La Mix, el plato fuerte de la radio. Y de postre, la música. Esto es Ecuador. Viernes 31 de julio, Plaza de Toros, Quito, 19 horas. Lanzamiento del nuevo CD de Gerardo Morán. Siempre a tiempo. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega te informa. MC Shows presenta 40 y 20. Un homenaje a la primerísima del Ecuador en sus 40 años. Don Medardo y sus players. Audio Express. Estudio profesional. Las mejores. Cuando el cuero ruge en compás. Cuando el viento es tomado en quenas y zampoñas, el rey del despecho se toma Quito. Viernes 23 de octubre, Salón Dupar, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Paso al rey. Con ustedes, el rey. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable. Revista Esto es Ecuador. Lea interesantes reportajes. La Feria de Quito 2009 se disfruta mejor con Diners Club. Un mundo sin límites. En los multicines te sentirás una estrella. Banco del Austro, su banco de apoyo. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto presentar a las personalidades de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros, como Voces de la Radio, es un gusto presentar al señor Jorge Víctor Bravo. Él es locutor comercial deportivo, creador y conductor de programas, así como también presentador de eventos. Señor Jorge Víctor Bravo, para nosotros, como Voces de la Radio, es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo para conocer la trayectoria tan linda que usted ha dejado y sigue también dando a la radio ecuatoriana. Muy buenos días. Iliana, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos y particularmente a usted por esta gentileza que ha tenido conmigo para dar a conocer a los seguidores de su página, de su quehacer periodístico, de mi vida profesional. Estoy a la orden para satisfacer todas sus inquietudes. Claro que sí. Una pregunta que vendría a ser como la primera, ¿no? De milagro para todo el Ecuador. Cuéntenos de esos inicios de usted en la radiodifusión ecuatoriana, cómo se inició también este apego, se podría decir, a este medio de comunicación. Bueno, mi primer contacto con la radio fue cuando yo tenía algo así como 10 o 11 años, que mi madre, a insistencia mía, me llevó a los estudios del sistema de emisoras Atalaya de Milagro, de propiedad de don Ecuador Martínez Collazo. Ellos tenían los fines de semana un programa de aficionados que se llamaba Estrella o Estréllese. Y entonces yo tenía la inquietud de participar en este concurso para probar mi suerte como cantante. Entonces ese fue mi primer contacto con la radio. Y al llegar a los estudios, y ver a gente detrás de los micrófonos, detrás de los equipos, a mí eso me llamó poderosamente la atención y sentí que era algo mágico. Y allí nació mi romance con ella, porque yo inmediatamente para mis adentros pensé, algún día voy a estar allí. Y pues no tardé mucho tiempo realmente en cumplir con ese objetivo. Usted ha sido un hombre que rompe paradigmas. Usted no solamente se quedó en su natal Milagro, sino que desde muy niño usted ya fue cosechando esto o sembrando, diríamos, este interés por la radiodifusión ecuatoriana. ¿Cómo fue este acercamiento a Radio Novedades de Babahoyo, tomando en cuenta de que usted solamente tenía 14 años?
Bueno, mi hermano Julio Alfredo, hermano materno mío, que me llevaba de edad como 10 años aproximadamente, y que debo lamentar su pérdida a causa del COVID hace más de un año. Él ya trabajaba en Radio Novedades. Y entonces, cuando yo fui finalista en el concurso que le menciono de Estrella o Estrellese, más o menos a los 11 años, yo decidí hacerme cantante profesional por muchas razones, pero una de las principales era la economía de mi hogar. Mis padres se habían separado hacía poco tiempo y mi madre se las veía realmente muy difícil para podernos mantener. Así que yo intentaba contribuir de alguna manera a la economía familiar con mi trabajo, que era cantar. Por ese entonces se acostumbraba mucho a hacer programas de radio en vivo, programas en los cuales uno se financiaba para poder actuar. Entonces, con mi hermano Julio, él que ya trabajaba en esta emisora Radio Novedades de Babahoyo, yo siempre tuve una vinculación, una relación mucho más estrecha que con ninguno otro de mis hermanos. Y entonces, yo me fui a vivir a Babahoyo cuando tenía más o menos unos 12 años, estaba terminando mi instrucción primaria y entonces ahí hacíamos programas en vivo, hacíamos esto que le comento yo, programas musicales. Allí conocí a Gustavo von Lipke, que luego me enteré pues que él era una figura muy reconocida en el ambiente radial quiteño. Y entonces, esa fue mi vinculación. Debo decir como un detalle también que la noche que yo terminaba de ser finalista en el concurso Estrella o Estrellas en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo, se me acercó un señor esa noche eh, que se llamaba Pío Cupelo. Él era un representante artístico y posteriormente, unos años después, fue el esposo de la señora Hilda Murillo. Él se me acercó con una popular cantante tropical milagreña de aquel entonces también, Gladys Santos, porque les había gustado mi presentación, mi show, aunque no gané el festival, sino que fui el tercer finalista, pero decidió contratarme esa noche para que actúe a la noche siguiente en la Quinta Patricia, siendo telonero nada menos que del señor Daniel Santos. En la Quinta Patricia al otro día era una cosa increíble para mí. Pero ocurre algo anecdótico también, porque ocurre que ni el señor Cupelo ni a mi hermano Julio se les ocurrió contratar guitarristas para mi actuación de esa noche. Entonces se vio frustrada mi presentación. Apenas pude cantar un bolero de los que yo más o menos conocía algo con la Orquesta América y de todas maneras me di ese gusto, ¿no? Ese gusto. Posteriormente a eso, está relacionada mi vida con el señor Daniel Santos porque un par de años después yo fui telonero de él nuevamente, pero esta ocasión fue en el Teatro Babahoyo, donde abrí su espectáculo y esa noche me ocurrió algo tremendo, algo frustrante para mí.
ya interpretando la última canción a petición del público, ocurre que, como dicen comúnmente, se me abrió el gallinero y me empezaron a salir pollos, gallos, gallinas, etcétera, etcétera. Y entonces fue frustrante para mí, aunque salí entre aplausos. Y esa noche, le comento, Iliana, esa noche me cambió la voz y entonces tuve que alejarme de lo que era mi pasión por ese entonces, el canto. Y posteriormente ese cambio de voz, unos pocos meses después, me sirvió para que yo diera mis primeros pasos dentro de la radio. Claro que sí, y ese cambio de voz también le llevó para ser una de las principales voces que tiene el Ecuador. Pero ¿cómo usted, por ejemplo, se arriesgaba mucho, ¿no? Porque como que amaba mucho su profesión. ¿Cómo se trasladó de Babahoyo a Guayaquil? A ver, fue todo debido a las circunstancias. Yo de Babahoyo, en Babahoyo me quedé trabajando en Radio Novedades un par de años, me parece, y luego pasé a otra emisora Guayaquil, de Babahoyo también, que fue Radio Guayaquil, pero era de Babahoyo Ah, y de ya. propiedad del señor Fernando Ronquillo. Él era una persona bastante irascible, de muy mal carácter, cosa que no permitió que mi permanencia en esta emisora fuera por mucho tiempo. Luego de allí, yo regresé a Milagro y tuve la oportunidad entonces de vincularme a Atalaya. Y allí tuve la oportunidad de trabajar junto a don Ecuador Martínez y su hermano Jorge. También recuerdo yo de esa época un gran locutor que había en esta emisora que se llamaba Pepe Novoa. Y de allí ya para entonces, fue lo que eh, ya con un poquito más de conocimiento, un poquito más maduro, podría decirse, di el paso a Esmeraldas debido a otra circunstancia especial de mi vida, porque mi hermano Julio, que andaba por esas tierras, eh, decidió casarse y entonces en la emisora Radio Unión, de propiedad del señor Raúl Delgado Garay, le pedían que les dejara un reemplazo mientras él se iba de luna de miel. Entonces pensó en mí y me llamó. Yo decidí entonces viajar a Esmeraldas y surgió otro romance en mi vida. Jorge Víctor se enamoró de Esmeraldas, de su gente, de todo lo que encierra la ciudad por ese entonces, y decidí quedarme allí en Esmeraldas. Bueno, pero usted apenas tenía 18 años cuando se fue a Esmeraldas, por eso yo digo, usted como que ha sido una persona que rompía paradigmas, ¿no? Pero sin embargo, usted estaba en Radio Unión. ¿Cómo fue su paso a Radio Iris de Daniel Álvarez Tenorio? Creo que fue un poco tiempo nomás que estuvo ahí y vuelta regresó a Unión. Sí, 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 efectivamente. Yo tenía un poco menos que eso, porque yo llegué a Esmeraldas, me me parece que como a los casi 17 años por ahí, que llegué a Esmeraldas. Y entonces, luego de que ya mi hermano volvió de su luna de miel, pues yo me quedé sin trabajo, pero me encantó la ciudad
y entonces decidí buscar trabajo. Pero ocurre que las emisoras en las que visité inicialmente, los propietarios, los dueños, ni siquiera me daban la oportunidad de escucharme, de hacer un casting, de hacer una prueba, sino que me veían así, bajito, flaquito, y entonces no me daban la oportunidad hasta que, bueno, el matrimonio de mi hermano duró realmente muy poco tiempo y entonces él decidió venir de Esmeraldas a Guayaquil para integrarse a Radio Carrusel y entonces allí me quedó a mí la oportunidad de vincularme a Radio Unión. Y cuando ya estaba en Radio Unión, ocurre que el señor Daniel Álvarez Tenorio me llama en alguna ocasión y, y me convence de dejar Radio Unión para irme a Radio Iris. Obviamente la Radio Iris era la más famosa, la más potente, la más popular de Esmeraldas y yo pensé que eso era bien para mi carrera y entonces acepté. Pero lamentablemente pasaron 15 días yo trabajando para él y no me cumplió lo que ofreció. Así que me salí de Radio Iris y afortunadamente me dieron cabida nuevamente en Radio Unión. Luego de eso, de Radio Unión, estando con ellos, tuve otras salidas, ¿no? Porque yo siempre fui muy inquieto profesionalmente. Yo andaba buscando, no sé, buscando mi estilo, buscando mi forma, mi propio sello. Y entonces tuve la oportunidad de ir a hacer un casting a Radio Carrusel por iniciativa de mi hermano Julio, y entonces me fui a Guayaquil y en el casting yo salí muy bien y por el año 1978 me vinculé a Radio Carrusel de Guayaquil, que era propiedad en aquel entonces del abogado Jaime Nebot Saadi. Pero estuve realmente poco tiempo porque no me gustó, no me gustó Guayaquil, no me gustó el ritmo que se vivía y entonces volví nuevamente a Esmeraldas. Y para esto yo ya estaba casado eh, para estas fechas y teníamos mi primera hija. Y entonces también en 1978, para ir más o menos contando cositas, se me presentó la ocasión de venir por primera vez a Quito. Me contactó el señor Carlos Efraín Machado y vine también a Quito para Nueva Emisora Central y trabajé algo así como 2 meses, 2 meses y medio y me volví a Esmeraldas. Entonces ya Radio Unión me volvió a recibir y luego me vinculé a una empresa radial del señor Héctor Endara, que era dueño por ese entonces, inicialmente de La Voz de Esmeraldas, y también era el dueño del Canal 6 de televisión. Entonces yo trabajé con él en La Voz de Esmeraldas y ocasionalmente me vinculé también con el informativo de Canal 6. Posteriormente, ya en mi último año en Esmeraldas, en 1980, don Héctor Endara fue
le concedieron la frecuencia de la primera radio en FM que hubo en Esmeraldas, que era Radio Gaviota, y de la que fui yo su primera voz, su primer locutor, su primer director musical, y entonces estuve hasta el año 81, mes de abril, recuerdo, de ese año, que nuevamente me contactó el señor Carlos Efraín Machado para que volviera a Quito, y esta vez sí fue ya definitivo. Y cómo fue este acercamiento a la nueva emisora central para trabajar con el señor Carlos Efraín Machado? ¿Cómo era él? ¿Cómo fue esta amistad también que hubo entre usted y el señor Carlos Efraín Machado? Bueno, para mí, don Carlos Efraín Machado fue una persona extraordinaria. Un hombre del cual yo aprendí muchas cosas, sobre todo la puntualidad, sobre todo el respeto al micrófono, el respeto a la profesión. Eh, Como le digo, estuve yo la primera ocasión en 1978, pero me fui por asuntos familiares y porque hubo un cierto impasse con quien era director de programación de la radio, por una cuestión de celos profesionales, digo yo, y entonces me tuve que volver. Para el mes de marzo de 1981, junto a un gran amigo y relator deportivo, Daniel Jaramillo, nosotros estábamos en Portoviejo cubriendo el Campeonato Nacional de Básquetbol. Y entonces, en una de aquellas noches que nosotros llegamos al Coliseo, teníamos que transmitir el partido de fondo, que era en el que jugaba Esmeraldas. Así que nosotros llegamos temprano y por esas cosas de la vida, cosas del destino, a los compañeros de nueva emisora central no les había llegado, no les llegó a tiempo el locutor comercial. Entonces recuerdo que Oscar Iván Lazo y Lucho Bambino Paredes, que en paz descanse, se me acercaron a mí a saludar después de tanto tiempo que coincidíamos en algún escenario deportivo. Se acercaron, saludamos, y llegó un momento de la conversación que me dijeron: estamos por salir con la transmisión. Jorgito, ¿quisieras acompañarnos con los comerciales? Pues bueno, yo como tenía que transmitir el partido de fondo, acepté sin lugar a dudas y con todo el gusto del mundo. Entonces empezó la transmisión, y en medio de la transmisión se conectó telefónicamente a los estudios don Carlos Efraín, indicando al aire públicamente que al medio tiempo quería tener un contacto conmigo internamente, y entonces así lo hicimos. Terminó el primer tiempo y charlamos brevemente. Entonces lo único que hizo fue saludarme y pedirme el número de teléfono del hotel donde estaba, y también el de mi casa. Al otro día él se comunicó conmigo al hotel y platicamos. Entonces yo le digo, por este momento, como usted ve, estamos aquí comprometidos con esta emisora transmitiendo el campeonato, pero apenas vuelva yo a Esmeraldas, me comunico con usted y conversamos. Y efectivamente,
Pasaron los días, terminó el campeonato, volví a Esmeraldas, estaba terminando también el mes de marzo, y entonces me comuniqué con él, nos pusimos de acuerdo, me hizo viajar de Esmeraldas acá, conversamos, y entonces para mí era la posibilidad que estaba buscando, ¿no? Porque como le había comentado en algún momento, Iliana, yo había logrado profesionalmente en Esmeraldas prácticamente todo lo que se podía alcanzar. Tenía la posibilidad de quedarme ahí en la frecuencia modulada, en la primera radio FM, pero yo ya pensé que realmente había llegado al tope de lo que se podía hacer dentro de Esmeraldas, y para mí esta fue una gran posibilidad. Así que recuerdo exactamente que fue en el mes de abril de 1981 que me vinculé a Nueva Emisora Central y el equipo Mundo Deportivo. Machado también tuvo mimados. Polo Carrera fue uno de ellos. Una poesía de fútbol derramó en Ambato un día de 1974 para describir un gol de liga en el que el 10 universitario acercó su creatividad a la perfección para servir una pelota que Gustavo Tapia depositó en la red. A 38 años de esa jugada cumbre, ese gol sigue vigente en la mente agradecida de la parcialidad alba que convirtió a Polo en el más grande jugador que vistió su divisa en todas las épocas. Fue un gol sin tiempo para la hinchada de la U. Volvamos a vivirlo. ¿Le parece, Carlos Efraín? Entrega para Guevara, ataca ahora para Polo Carrera, ¡ole! La pelota con toda la jugada para la subida para Polo, entrega y a rematar, tiene el centro, Gustavo Tapia, ¡gol! Claro, estuvo algún tiempo en la nueva emisora central, pero sin embargo, como que Quito le seguía buscando a usted. Cuéntenos también qué es lo que hacía en Radio El Sol, donde estuvo algunos años. Ah, sí, sí. Efectivamente, estuve en Nueva Emisora Central. Inicialmente estuve 4 años, del 81 al 85. Y por ese entonces, eh, el licenciado Jaime Bowen Andrade, eh, amigo de la, bueno, de la radio y todo lo demás, empezó a, a conquistarme para que fuera parte de su equipo de Radio El Sol, del cual era propietario por aquel entonces. Entonces, ahí me vinculé a Radio El Sol para hacer locución comercial deportiva, también a ser parte del equipo de noticias, y por supuesto yo no quise nunca dejar de hacer música. Entonces hacíamos el noticiero Alternativa junto a Juan Jiménez y Marco Pérez, y allí hice uno de los programas que tuve una gran acogida del público, que fue el programa Matanceromanía, que posteriormente me serviría como un antecedente, como la puerta de entrada a la radio FM en Quito.
Estuve yo ahí en Radio El Sol más o menos 4 años y de mutuo acuerdo, porque Jaime Bowen vendió la frecuencia 1020 que era originalmente de Radio El Sol y se pasó o nos pasamos a la frecuencia 570 en AM, pero ya no fue lo mismo, ya no tuvo el mismo impacto y entonces la cartera de clientes se fue alejando y la situación económica de la emisora ya empezó a ser un poco crítica y entonces llegamos a un acuerdo de terminar nuestra situación contractual con Radio El Sol. Ahí volví por un año más a nueva emisora central. Trabajé el año, todo el año 1990, en el que me vinculé gracias al contacto que me hizo el viejo Edgar con el doctor Enrique Gallegos a Radio Añoranza para ser el conductor del programa Una Hora con la Sonora Matancera, que había dejado de conducirlo el recordado amigo y gran colega don Edison Vargas Acosta. ¿Y cómo fue este acercamiento también con Añoranza, que ahí era solo Añoranza, luego se hizo La Rumbera? ¿Cómo fue esta amistad también con el señor Edgar Rodríguez? Cuéntenos sobre esa etapa y por qué es tan importante para usted la Sonora Matancera, tomando en cuenta de que usted hizo un programa primero en Radio El Sol y luego en Añoranza. Bueno, me considero yo un fanático, un matancerómano, y entonces es algo que viene conmigo desde muy temprano, ¿no? Recuerdo yo que cerca de la Troncal, por allí, por la zona del Triunfo, hace muchos años había unas plantaciones tabacaleras. Entonces mis hermanos mayores, ellos trabajaban en esta empresa que era de unos cubanos. Y en las vacaciones íbamos, mi hermano Nelson y yo, a ganarnos unos sucrecitos, aprovechando ese tiempo de vacaciones, a trabajar allí en esta empresa. Y entonces, yo me la pasaba cantando durante todo el horario de trabajo, ¿no? Que era cosechar la hoja de tabaco. Y entonces, una vez, uno de los dueños de la empresa, que le apodaban el Niño, me escuchó cantar y me invitó a que dejara de hacer esa labor para que fuera a su casa a ocuparme del cuidado de su jardín. Entonces me llevó a que sacara la hierba mala del jardín, a que regara las flores, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que se escuchaba ahí en la casa era música cubana. Allí nació el amor por todo lo que es la música del Caribe y la música cubana de manera particular, y de la Sonora Matancera muy especialmente. Como digo, en Radio El Sol yo mantuve 4 años el programa Matanceromanía, que cuando el doctor Enrique Gallegos le habla al viejo Edgar de que estaba necesitando quien le condujera este programa, el viejo Edgar le supo decir que la única persona que conocía para hacer ese programa era Jorge Bravo. Y entonces
ahí me vinculó con el doctor Gallegos, hicimos una cita, yo fui hasta los estudios de la radio un poco antes de que empezara el programa. Él estaba reunido con los ejecutivos de una distribuidora de licores que era la firma auspiciante del programa, y ellos se quedaron en la oficina conversando, y me presenta al operador de sonido y me dice, a ver, queremos escucharlo. Así. Entonces, bueno, yo empecé a hacer lo que sé respecto a esa materia musical. Cuando estábamos terminando el programa, lo veo venir al doctor Gallegos con una amplia sonrisa, en compañía de estos ejecutivos, y me dice, señor Bravo, queda contratado. Venga al término del programa a mi oficina y arreglamos la situación de sus emolumentos, etcétera, etcétera. Y de esa manera me vinculé a Radio Añoranza, que fue la primera radio FM en la que trabajé aquí en la ciudad de Quito. Llegó la hora de saber quién es quién. La mundialmente famosa Mega 103.3 presenta el Mega Combate Mortal. Pero ¿cómo comenzó esa amistad con el señor Edgar Rodríguez, conocido como el Viejo Edgar? Con el Viejo Edgar comenzamos la amistad porque el Viejo Edgar era promotor del sello Famoso. Entonces, él estuvo vinculado siempre con la gente que estábamos en los medios. Era el productor de Famoso y promotor de Codiscos de Colombia. Y por esta razón, y además por estar en el ambiente radial, pues nos conocíamos, y entonces él tuvo la gentileza de vincularme con el doctor Enrique Gallegos. Y posteriormente a eso, pues Viejo Edgar justamente estaba trabajando el proyecto de La Rumbera con el doctor Gallegos, tratando de convencerlo, lo que logró finalmente, de que convirtiera a Radio Añoranza en una emisora tropical, de la que obviamente fui parte también de ese proceso. El Viejo Edgar trabajaba los fines de semana y él ya hacía música tropical en Radio Añoranza. Así que era cuestión de unos meses nada más y del cambio de razón social para empezar a hacer lo que fue, ¿no? La primera emisora frecuencia modulada tropical de la ciudad de Quito, de la que fui parte también junto al Viejo Edgar. Recuerdo a Cheito Grijalva, a Jimena Ganchala, Juan Carlos Ricaurte y algunos otros nombres que fueron parte de este proceso. Pero a usted le fue muy bien en Radio Añoranza, luego también en La Rumbera, pero sin embargo usted tuvo un accidente que le obligó a alejarse de la capital ecuatoriana. ¿Podría comentarnos sobre eso, sobre esa situación que a usted le tocó vivir? Efectivamente, junto con mi trabajo en Radio Añoranza, yo trabajaba al mismo tiempo, me vinculé a Sabor Latino, la empresa de Ramiro Córdoba Avilés, de esta BOAT que fue famosa en su momento, en la que yo pude compartir 6 años de mi vida, 6 años llenos de recuerdos, de experiencias y de anécdotas maravillosas, compartiendo con gente muy, pero muy importante dentro del mundo de la música.
tanto nacional como internacionalmente. Por el año 1993, a la salida justamente de una noche de celebración, una noche de esos fines de semana en Sabor Latino, tuvimos un accidente con un amigo del cual yo tuve, pues quedé muy, pero muy, muy golpeado. No recuerdo realmente eh, cómo pasó. Eh, lo que yo recuerdo es que íbamos por lo que es la vía oriental y de pronto algo falló. Después me enteré de que se rompió el eje delantero y esto nos ocasionó el accidente. Y de allí, pues yo desperté en el Eugenio Espejo. Entonces, por razones de salud, por recomendación médica, el doctor me dijo que si necesitaba acelerar el proceso de recuperación, porque el golpe que sufrí en la zona torácica fue realmente fuerte, debía viajar a la costa, junto al mar. Entonces, decidí pues viajar a la ciudad de Puerto Viejo, donde me vinculé con Sono Onda, emisora a la que yo le grababa, yo le ponía la voz en off para sus identificaciones y todo lo que tenía que ver con la producción. Yo viajé para allá un fin de semana, me puse en contacto con el señor Ramón Solórzano, conversamos, él estaba adoleciendo la falta de dirección en su equipo de noticias y me lo propuso a mí, entonces yo acepté con todo gusto y entonces de esa manera me vinculé yo con Sono Onda, emisora con la cual estuve aproximadamente 4 años trabajando por allá por Manabí. Morena de cimbreantes caderas y ritmo en la piel. Así es América Tropical. 104.5. Usted nos ha hablado también de ese paso que tuvo por la provincia de Manabí, específicamente por Portoviejo, pero ahora sí usted ya se trasladó a Guayaquil. Cuéntenos cómo fue este inicio también a Radio Antena. Yo trabajando para Sono Onda, tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo, un entrañable amigo, un hombre que conocía mucho de radio, con el que aprendí muchísimas cosas también dentro de este oficio, cómo escribir un guión, cómo hacer un libreto. Me refiero al señor Ramiro Quirola Andino, un riobambeño, pero radicado en la ciudad de Guayaquil, que era el que escribía los libretos para la producción de Sono Onda. Y de esta manera nosotros nos vinculamos. Entonces, cuando a él le proponen la dirección, la gerencia de Antena 3 en Guayaquil, se pone en contacto conmigo y me habla para ir a Antena 3 en Guayaquil, donde hubo un remesón y todas las estrellas que tenía dentro de su staff decidieron abandonar la emisora e irse porque había un proyecto nuevo de una radio nueva que decían pues que iba a ser la competencia de Antena 3. Entonces, Ramiro Quirola me lleva a la ciudad de Guayaquil y entonces ante la salida de
este equipo de trabajo que tenía Antena, que era conocido como los Tres Negros de Oro, grandes amigos míos personales, como son Osvaldo Valencia, Dallenberg Ballesteros y Carmen Sevilla. Entonces, yo viajo a la ciudad de Guayaquil para vincularme a esta emisora por el año 1997, mes de octubre. Entonces, decidimos hacer un programa que se llamó Sazonando, que dio mucho, pero mucho que hablar. El compromiso inicial era de que si yo mantenía esos 3 meses hasta diciembre de ese año, mantenía el nivel de sintonía, mantenía el rating o lo superaba, inmediatamente en enero teníamos que hablar de otras condiciones económicas. Y entonces ocurre que eso no se dio, y ahí tuvimos un impasse, ¿verdad? Pero en todo caso fue una experiencia grande, porque con Ramiro tuvimos una amistad y la posibilidad de fortalecerla durante mi permanencia en esta emisora. Con él hicimos una prueba y una manera directa de hacer una comprobación del nivel de sintonía. Hicimos la grabación previa de todos los intros que me tocaban a mí, con incluidas las menciones, el saludo, etcétera, etcétera. Y al otro día salimos en el móvil de la emisora, junto con el gerente de aquel entonces, el señor Efraín Herrera, a darnos el paseo por la ciudad. Recorrimos todo Guayaquil en el horario de nuestro programa, comprobando de manera directa cómo se escuchaba la radio y cuál era el nivel de sintonía del programa. Y realmente que fue una experiencia fabulosa, una experiencia muy bonita. Posteriormente, nuevamente, estando yo allí en Antena 3, nuevamente surge el nombre de Viejo Edgar en mi vida, porque él me conecta con la gente de la empresa disquera colombiana Codiscos, que buscaba un promotor para la costa, para la ciudad de Guayaquil, y entonces me vincula con esta empresa. Y yo hacía un trabajo de part-time, promoviendo el material musical de esta empresa colombiana, hasta que vino el tiempo de la piratería, que terminó con la industria en muchos países, ¿no? Hablemos sobre Codiscos de Colombia. Usted era promotor ahí. ¿Y qué pasó en este trabajo? Cuéntenos, usted nos hablaba acerca de la piratería. Sí, sí, efectivamente. Se hizo un buen trabajo. En Guayaquil ocurría un fenómeno bastante particular, que ya había ocurrido en Colombia, ¿no? En Colombia había zonas en las que definitivamente el vallenato no entraba. Los medios de comunicación le habían cerrado las puertas al vallenato. Y esto ocurría también en Guayaquil. Entonces, las emisoras porteñas no tocaban vallenato. Entonces, me tocó a mí hacer un gran esfuerzo para lograr, a través de la amistad, tratar de convencerlos de que pongan un vallenato por lo menos por ahí en la madrugada. A mí me ayudó mucho el ingeniero José Luis González, que era el gerente
de la central de radio por aquel entonces, y me ayudó mucho con Radio Galaxia y con Tropicálida, sobre todo con Galaxia, a difundir el material vallenato, y era una emisora que ya tenía bastante pegada acá en Quito, y justamente eso me sirvió a mí muchísimo para poder meter este tipo de material, que era realmente un alto porcentaje de la producción musical de Codiscos era vallenato. Entonces, esta empresa, cuando ya se estaba empezando a abrir el mercado y las emisoras también estaban abriéndose, ocurre que llegó este fenómeno mundial que fue la piratería, y empezaron a volar cabezas. Y entonces una de aquellas fue la mía, porque consideraban pues que el viejo Edgar podía manejar las ventas desde acá, desde la ciudad de Quito, y no necesitaban realmente, en vista de las circunstancias, tener a un promotor allá en, en la ciudad de Guayaquil. Pero usted, Luego, pero usted luego de eso regresó acá a la capital ecuatoriana, donde habló con el señor Carlos Efraín Machado y también con el señor Enrique Gallegos Arens. ¿Qué pasó ahí? Porque después usted también se lo pudo escuchar en Francisco Estéreo. sí, sí, ahí viene la parte difícil. Luego de mi salida de Antena 3, yo me vinculé a una radio llamada La Excelencia. Estuve allí unos meses, hacíamos un programa que se llamaba La Factoría. Y digo hacíamos porque tuve la oportunidad ahí de compartir con quien luego sería una figura grande, es una figura grande dentro de la animación de la televisión ecuatoriana. Me refiero a la señora Gabriela Pazmiño. Ella fue mi compañera en radio cuando estaba incursionando con un programa de salsa en la televisión, en Canal 1, en la ciudad de Guayaquil. Y mi amigo Gabriel El Juri y Dallenberg Ballesteros me pidieron que la, que la acoja en el programa, con la idea de ellos de que aprendiera algo del ambiente salsero y tropical junto a mí. Entonces tuvimos una gran amistad con Gabriela, y bueno, es una amistad que se mantiene, ¿verdad? Y luego de eso ya vino la situación de que mi economía desmejoró ostensiblemente, eh, debido a que me faltaba el ingreso que tenía yo con Codiscos. Entonces ya fue la oportunidad de pensar en el regreso a la ciudad de Quito, que siempre estaba en mi mente, ¿no? Y yo tenía que mantenerme pagando arriendo tanto en Portoviejo, donde estaba mi familia, y también en la ciudad de Guayaquil. Entonces, el presupuesto realmente, pues, no daba para tanto. Entonces, pensé la posibilidad de regresar, y hablé con don Carlos Efraín Machado, hablé también con el doctor Enrique Gallegos para ver la posibilidad de un retorno. Ellos estuvieron encantados, y lo que no pensaba nadie, lo que no sabíamos, era lo que se venía para el país por aquel entonces, que fue el feriado bancario. El feriado bancario que puso en una situación económica al país entero,
realmente en una situación muy, muy crítica. Entonces yo vine acá y con esa expectativa de que iba a tener trabajo, pero no fue así. Entonces me tocó comerme las verdes por algún rato y afortunadamente eh, había dejado grandes amigos como Juan Carlos Ricaurte, por ejemplo, que me acogió en su departamento, eh, el mismo Ramiro Córdoba, que cuando se enteró de mi retorno, inmediatamente se puso en contacto conmigo y me vinculó nuevamente a su empresa de espectáculos, grabando comerciales, grabando conciertos, animando, etcétera, etcétera. Y eso me permitió, pues, solventar mis necesidades más prioritarias. Hasta que me vinculé yo a Francisco Estéreo, arrancando el año 2000, me vinculé a esta emisora, donde hicimos un gran equipo que pues llegó a ubicarse en el número uno por varios años consecutivos, a romper realmente el rating local, porque el Francisco Estéreo fue imparable en ese entonces, ¿no? Un equipo conformado por Michel Gómez Rodríguez, Juan Carlos Ledesma, estaba Celso Ortiz Espinosa y estuve yo también, además de Ramiro Díaz, del doctor Jacinto Arévalo en el aspecto informativo. Un gran equipo con la dirección de el padre Edison Higueras. Canela, Canela, 94.1, armada para provocar. Estábamos hablando ya de su paso por una de las estaciones más queridas de acá de la capital ecuatoriana, como es Francisco Estéreo. Pero usted también pasó un tiempito por Radio América y en un tiempo bastante grande, podríamos decir, en la otra. ¿Podrían comentarnos sobre este paso por estas estaciones capitalinas? Sí, sí, sí. Lo de América yo casi no lo menciono. Fue antes de Francisco Estéreo y fueron apenas 15 días que estuve oficialmente allí trabajando. Lo que sí quedó de mi paso por América fue una producción que hicimos con Francisco Herrera, y una producción que se mantuvo al aire por cerca de 18 años. Eso es lo que quedó fundamentalmente como recuerdo de mi paso por América. Lo de Francisco Estéreo sí fue muy notable para mí dentro de mi carrera. Ahí hicimos Turbina Tropical, un programa que la rompió en las tardes, y luego de eso volví a la rumbera. Luego de Francisco Estéreo, volví a la rumbera a ser bravísimo. Ahí estuve por cerca de 6 años, sí. Y luego de la rumbera me vinculé a Radio La Otra de manera oficial, estando allí con el programa Con las cobijas al aire, casi 8 años, además de ser una de las voces de Canela, la voz para La Otra Guayaquil, y también eh, haber hecho muchas cosas súper interesantes dentro de lo que es mi carrera, ¿no? Estuve en La Otra hasta el año 2016,
y luego me vinculé a Radio Saracay, donde estuve hasta el año pasado, que por cuestiones de salud, del problema visual que tengo, de mi falta de visión, tuve que retirarme y hacer una pausa por el momento hasta encontrar la forma más apropiada, las circunstancias más apropiadas de volver a hacer radio, porque pienso que todavía tengo mucho que dar, tengo muchas cosas por hacer todavía dentro de lo que es la radiodifusión. Claro que sí, usted tiene todavía mucho potencial para dar, además de esa trayectoria impecable que ha dado a las diferentes emisoras del país. Pero sin embargo, usted siempre tuvo sus referentes, aprendió de grandes voces que ha tenido el país, de grandes periodistas, como por ejemplo Carlos Romero Rodas, Voltaire Maquilón, ellos de Radio Cristal, ¿verdad? Y Lucho Sánchez, ¿de qué radio es? A ver, yo nací escuchando Radio Cristal. Escuché desde siempre a don Carlos Armando Romero Rodas, a Voltaire Maquilón, Luisín Ronquillo, a Humo Bar, todos del equipo de Radio Cristal de la ciudad de Guayaquil. Y esos fueron mis referentes, ¿no? Yo aprendí de ellos, yo aprendí escuchando, aprendí de oídas. Hubo mucha gente importante en el aspecto musical. Por ejemplo, recuerdo yo nombres tan importantes para mí como Agustín Guevara Morillo, Gustavo Wolque Varas, Lucho Sánchez, nombres como Pedro Lenín, como, bueno, por acá de la sierra, ¿cómo olvidarme de un Guillermo Jácome Jiménez, por ejemplo? Que yo recuerdo la manera en la que él influenció en mí, era porque cuando yo estuve en Radio Gaviota de Esmeraldas haciendo mi trabajo, había contratado una famosa marca de cigarrillos, un espacio para un programa que tenían que se llamaba Discomentarios. Y el conductor de este programa era nada menos que Guillermo Jácome. Entonces, yo transmitíamos el programa, lo pasábamos, lo difundíamos, y yo me quedaba en el estudio escuchándolo uno y otra vez a don Guillermo Jácome y aprendiendo de él, no solamente lo que comentaba de la música de aquel entonces, que formaba parte del producto en sí, del programa, sino cómo lo decía. Y hay muchos otros nombres que son importantes para mí, los hermanos Vargas Acosta, por ejemplo, Luis Ernesto Terán, Alan Flores Valenzuela y tantos otros nombres que están dentro de mi pensamiento y que los recuerdo siempre con afecto, con cariño y sobre todo con respeto, porque me enseñaron justamente a respetar el trabajo y a respetar ese aparatito que nos permite tener ese vínculo de comunicación con el público, ¿no? Que nos permite llegar hacia el oyente.
Señor Jorge Víctor Bravo, ¿usted se siente realizado? ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia? ¿Cómo ha sido este trajinar? Porque muchas veces para poder surgir, para poder salir adelante, siempre se necesita ese empujoncito, ese apoyo de la familia. Yo me siento muy contento, muy feliz de la familia que me tocó. Tengo una gran esposa, un gran ser humano con el que vamos a cumplir ya el próximo mes 45 años de casados. Tenemos 3 hijos, tenemos 6 nietos, 2 bisnietos. Mi esposa Carmen ha estado conmigo siempre, aunque tras bambalinas, se podría decir, ¿no? Para utilizar un término. A ella nunca le gustó, a ella nunca le gustó ser parte de mi vida pública, formar parte del mundo del espectáculo, de los conciertos, ni nada de eso. Siempre le gustó estar al margen de todo eso, y pienso que de alguna manera eso nos ha ayudado a tener una relación de tantos años. El apoyo de mi familia es importantísimo, y mucho más en esta etapa de mi vida, cuando siento que más los necesito y sé que están conmigo, y fundamentalmente está mi esposa a mi lado como un soporte importante. Las cosas que yo he logrado en el mundo de la comunicación, pienso que son maravillosas. No tengo grandes cosas materiales. Sin embargo, mi riqueza, mi fortuna son mis amigos y cada uno de los recuerdos que yo tengo de gente importante dentro de la música, de gente con la que me he vinculado de una u otra manera en todos estos años de trajinar, de todos los amigos que he dejado por el camino y que han dejado huella en mí. Yo pienso que soy un hombre afortunado. Yo siempre agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, y lo que ha dejado, lo que me ha negado o lo que me ha quitado, pues es una cosa mínima, eh, si ponemos sobre la balanza todo lo que la vida me ha dado. Satisfacciones enormes, lugares conocidos, gente, estar en un escenario junto a un Leo Marini, junto a un Daniel Santos, junto a un Oscar de León, un Rubén Blades, grandes orquestas, estar con toda esa gente del mundo del espectáculo, realmente no tiene precio y no es publicidad, ¿eh? Claro que sí, eso tiene usted toda la razón. Pero usted había un personaje también del periodismo deportivo que le decía la voz comercial del Ecuador. ¿Podría comentarnos quién era y por qué le puso también? Claro, claro que sí. El que empezó a llamarme así se llama Fabián Gallardo Moscoso. Cuando fuimos compañeros en la nueva emisora central, él me puso ese apodo, ese calificativo como la voz comercial del Ecuador. Realmente mi labor en ese campo fue importante, fue novedoso. Yo venía con una escuela nueva a la locución comercial deportiva. Yo venía con antecedentes de lo que escuchaba de Colombia, y hay solamente 2 personas aquí que habían hecho algo parecido a lo que yo venía a hacer, que son Luis Ernesto Terán y el mismo viejo Edgar Rodríguez, estilo que sigue manteniendo él cuando hace locución comercial. Entonces, ese estilo resultó muy novedoso, y entonces
yo tuve mi buen momento como locutor comercial deportivo por ese entonces, ¿no? Y a Fabián Gallardo se le ocurrió llamarme así, ¿no? La voz comercial del Ecuador, cosa que agradezco porque hay gente que me sigue de alguna manera llamando así, porque yo sigo haciendo cosas, sigo grabando comerciales con mi voz, que eso es lo que justamente estoy haciendo ahora, ¿no? Señor Jorge Víctor Bravo, a nombre de Voces de la Radio, queremos agradecerle por esta entrevista, por habernos dedicado este tiempo para comentarnos toda esa trayectoria bonita y también de mucho empeño y responsabilidad y el aporte que ha dado usted a la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias por habernos acompañado. Iliana, usted muchísimas gracias, que Dios la bendiga y que siga dándole a conocer los rostros y la vida y la trayectoria, la obra y milagros de la gente que está detrás de los micrófonos, que mucha gente nos ha seguido durante tanto tiempo y algunos llegan a conocernos, otros no, y a conocer un poquito de nuestro interior, de nuestra intimidad. Yo creo que lo que usted hace es una labor magnífica. Le brindo un aplauso y una gratitud imperecedera por esta oportunidad que me ha brindado. No, yo le agradezco a usted, señor Jorge Víctor Bravo, por esa apertura. En este día hemos dialogado con uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos hablando del señor Jorge Víctor Bravo. Él es locutor comercial deportivo, creador y conductor de programas y presentador de eventos. Aparte de eso, es una excelente persona y es conocido como la voz comercial del Ecuador. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Amigos oyentes y televidentes, con ustedes estaremos en un nuevo espacio comentando más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. El mes de la ecuatorianidad, Phoenix Productions presenta Cuando las canciones se añejan en envases vivos, jamás pasarán de moda. Llega por primera vez a Houston, Texas, la artista que se ha convertido en la embajadora de la música tradicional ecuatoriana y latinoamericana ante el mundo. En concierto, La Toquilla. La Toquilla. En un espectáculo único e irrepetible. La Toquilla. Un show completamente en vivo y en directo con todos sus músicos en escena. Viernes 19 de agosto, Vértigo Club, 21 horas. Artistas invitados. Auspicia Phoenix International, La Hueca Manaba, Yucatán Marisquería, Flowers of Ecuador, H.E.B., Topo Chico. La Toquilla. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.